Vamos a Éxodo 15, 25 y 26, ahí está. Éxodo 15, 25 y 26. ¿Sí se escucha? ¿No? Creo que está muteado allá. Ahí está, Éxodo 15, 25 y 26. Quiero que me disculpen, los días miércoles por lo regular checamos un video, lo analizamos, los bajo en la computadora en la casa y los paso aquí a la lab de la iglesia, pero confundí el video, uno que ya habíamos pasado. La próxima semana estudiamos, vemos un poquito acerca de lo que dice Dante Gebel. Los que no lo conocen ya conocerán a Dante Gebel y sus enseñanzas, se le podrá decir, o herejías. Herejías, sí. Decía apenas hace 1 o 2 domingos predicando acerca de la puerta de las ovejas, que cuando tú denuncias a alguien en lo natural, a alguien que asalta, a alguien que roba, nadie te dice nada, pero cuando lo haces en lo espiritual, por lo regular te dicen que te falta amor, o te dicen ¿qué haría Jesús? Y entonces tú puedes siempre responder, correrlos del templo a latigazos es una opción. Entonces, Éxodo 15, 25 y 26. Escuche lo que dice la escritura. Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, si dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Cierre sus ojos y oremos a nuestro maravilloso Dios. Señor, siempre ponemos en tus manos la enseñanza, la predicación, la exposición de tu palabra, pues la palabra es espiritual, no la podemos discernir nosotros naturalmente. El impedimento que había es que nuestra mente natural no lo podía aceptar. Por eso te diste la tarea de poner en nosotros la mente de Cristo cuando nos hiciste nuevas criaturas. Por eso es que hoy rogamos al Espíritu Santo que inspiró esta palabra, que la traiga no solamente a nuestra mente, sino que baje al corazón, que produzca cambio, que produzca vida verdaderamente. No queremos información solamente, no queremos solamente llenarnos de conocimiento teológico y ser unos orgullosos espirituales, pero con una vida mediocre en cuanto a santidad, sino todo lo contrario, que todo lo que entendamos sea llevado a la práctica siempre. Esa es nuestra oración, Espíritu precioso. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando los nombres de Dios. La semana pasada no tuvimos servicio. Vamos a retomar un poquito, 1 minuto para retomar el tema. Estudiar los nombres de Dios es con la intención de conocer y de amar cada día más a nuestro amado Señor Jesucristo. Lo que decía ahorita en la oración, no solamente es conocimiento, no solamente es para que usted salga de aquí y diga, hoy sé el nombre, hoy sé otro nombre, hoy sé otro nombre, sino que en la medida que conozcamos cada uno de los nombres, pues cada nombre nos habla de características o atributos que Dios tiene. Hasta ahora hemos visto 7 nombres con los cuales Dios se nombra o se muestra en la Escritura. Elohim, el número 1, el Dios del pacto, y vimos cómo en la eternidad el Señor, nuestro Dios, la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, hicieron un pacto en la eternidad de crearnos, de dejar que cayéramos, de redimirnos, de comprarnos por medio del sacrificio de Cristo. El León, que es el Altísimo, el Dios soberano, y vimos en parte por qué un cristiano no anda decretando, declarando, estableciendo ni nada de eso, porque el único que lo hace es Dios, el Altísimo, el León. Yahvé, que se traduce Jehová, mejor traducción es Yahvé o yo soy. Y entendimos también la práctica de que muchos oran y caen en el espíritu, le llaman, que no es bíblico. Lo bíblico es que postrarnos,
delante de Dios, pero caer en el espíritu ni siquiera viene en la Biblia, el término, ni el concepto, ni nada de ello. Vimos el Olam, que es el Dios eterno, el Dios del propósito. Nada pasa por casualidad. Jehová Jireh, Jehová nuestro proveedor, y vimos la providencia de Dios. Todo está controlado, no hay un átomo en el universo fuera del control de Dios. Emmanuel, Dios con nosotros, y vimos que un cristiano, más que celebrar la Navidad, agradece la encarnación de Cristo, que el Dios Todopoderoso se haya despojado, haya venido a vivir como hombre, a morir en nuestro lugar y pagar por nuestros pecados. Y la última semana vimos el Shaddai, que es el Todopoderoso, y descartamos por completo la falsa enseñanza de que es Dios, Shaddai es la Dios mujer, y Abba es el Dios Padre, y el dualismo, y nada de tanta sarta de tonterías. En el mejor de los casos que enseñaba esta mujer, ¿cómo se llama? Ana Maldonado, la esposa, profeta. Le digo, siempre se mueven así. La esposa es la profeta y el esposo es el apóstol. Y ya andan así, ya dejaron de ser. De hecho, ni siquiera es pastora, ya lo entendimos. Pero ahora ya les quedó corto el pastor y pastor. Ahora es la profeta y el apóstol. Hoy veremos otro nombre compuesto. Un nombre compuesto, le expliqué, es cuando habla acerca de dos vocablos. Jehová Jireh, Jehová proveerá, es un nombre compuesto. Hoy vamos a ver otro nombre compuesto que encontramos en Éxodo 15, 26 al final, cuando dice: yo soy Jehová tu sanador. La escritura en hebreo original es Jehová Rafa o Yahvé Rafa, yo soy tu sanador. Para comprender completamente el tema, vamos a hablar de Jehová sanador, de qué significa que Jehová es nuestro sanador. Primero tenemos que entender y definir lo que es la enfermedad, pues si Dios es nuestro sanador, debe de sanarnos de algo, obviamente. Ese algo es la enfermedad. La enfermedad viene de una palabra hebrea, jala, en hebreo se escribe así, significa, ahí está, estar enfermo, estar débil. La enfermedad se define como la alteración leve o grave, porque hay enfermedades graves, enfermedades no tan graves. ¿Quién anda enfermo aquí el día de hoy? ¿Quién tiene gripa, tos, algo así? De hecho hay de todo, ¿verdad? Hay enfermedades, hay ahorita, hoy en día aquí en la iglesia, gente que tiene diagnosticada enfermedades un poquito más complejas, más graves, y otros que venimos casi cada 8 días, me cuento con gripa, casi cada 8 días andamos con gripa, y entonces ya me dijeron que me haga un remedio que no quiero, ni los ajos, no insistan, no insistan. Ay, mande, hoy el Señor me va a sanar. Al final vamos a pasar todos enfrente, vamos a caernos todos en el espíritu y vamos a recibir nuestra sanidad. Por lo regular, un culto pentecostal sería de esta manera. Nosotros, por la gracia de Dios, no somos así. Por la gracia de Dios entendemos que su palabra es más que suficiente. La sola escritura, solamente su palabra nos basta y nos alimenta. La enfermedad es la alteración leve o grave en el funcionamiento normal del organismo, en este caso de nuestro cuerpo. O de alguna de sus partes, no necesariamente todo tu cuerpo. Puedes tener alguna situación en manos o piernas que la causa algo interno o externo. En el caso de la gripa es algo interno, es un virus. En el caso de si yo traigo yeso es porque me fracturé, posiblemente sería algo externo, un choque o algo así. Si buscamos la fuente de la enfermedad y por lo tanto la consecuencia de ella, que es la muerte, nos remontamos al pecado y la caída de Adán y Eva. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y al principio era perfecto al 100%, ojo, como ser humano. No estoy diciendo que éramos un duplicado de Dios, sino que cuando Dios creó a Adán y a Eva, como seres humanos eran perfectos. Ellos andaban todo el tiempo vestidos o desnudos. ¿Y por qué nunca les dio gripa? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Porque la enfermedad no tenía control, no tenía influencia sobre de ellos. Ay, es que vivían en un lugar caluroso, en Edén. Bueno, ¿y por qué el sol nunca les dio cáncer de piel? ¿Se ha puesto a pensar en eso, por ejemplo? Porque la enfermedad no se enseñoreaba de Adán y de Eva. Dios los hizo perfectos a los seres humanos, libre de enfermedad, libre de dolencia y libre, por supuesto, de la muerte. Sin embargo, con la desobediencia
vino una terrible consecuencia llamada enfermedad y muerte, la cual Adán nos heredó a todos los seres humanos. ¿Cuántos dicen gracias, Adán? No, yo no. Yo no, cuando me mudé a vivir aquí a Valle de Chalco hace 6 o 7 años, no recuerdo, duré prácticamente 3 o 4 meses con gripa, no se me quitaba y no se me quitaba y no se me quitaba, creo que ya no queda nadie de los que estaban en ese entonces, pero no podía, toda la semana no podía yo hablar, peor que estas semanas, y cuando ya llegaba el domingo para predicar, más o menos estaba, y otra vez para abajo, duré mucho en poderme acoplar aquí a Valle de Chalco, al frío. Ahora siento más frío Ecatepec, Texcoco, lugares donde voy a visitar a mi familia, que aquí al principio yo aquí sentía mucho frío. Adán nos heredó la muerte y la enfermedad, son consecuencias del pecado. Los seres humanos al principio vivían mucho tiempo. En Génesis 5, apúntelo ahí si está apuntando, no vamos a ir, leemos que los primeros seres humanos vivían casi 1 milenio. ¿Cuántos años vivió Adán? ¿Alguien sabe? 930 años casado con Eva. ¡Ay! ¡Wow! ¡Qué aguante!, ¿verdad? Dice mi hermano. ¿Cuántos años vivió cuál es el hombre más longevo según la Biblia? Matusalem. ¿Cuántos años vivió? 969 años. Pero él duró menos años casado porque se casó a los 130 años, por ahí así dice que a esa edad engendró a Lamec, el papá de Noé. Así que ya fueron nada más 800 años casados. Imagínense. Los seres humanos, usted lea Génesis 5 y verá que los primeros seres humanos vivían Noé 500 años y empezó a engendrar sus hijos, 800, 900 y tantos de años. Hoy, ¿cuál es la expectativa de vida del mexicano? De los hombres 70 años y de las mujeres 73. Las mujeres viven más en promedio aquí en el país, en nuestro país. Por el pecado la muerte hizo su aparición. La muerte trajo consigo enfermedades y dolencias que llevan a ella, como lo vemos en la cita de Romanos 5:12. Vamos a Romanos 5:12. Porque Dios no hizo al hombre para que enfermara, aunque no está fuera de su plan el hecho de que enfermemos. Es una manera, escuche bien, y ahorita lo vamos a ir viendo, en la cual Dios nos tiene bien. Y ahorita va a entender por qué le digo eso. Pastor, ¿cómo puede decir que es bueno o está bien que tengamos una enfermedad? Si se encuentra con uno de sus hermanos en la semana, dígales que ya empezamos otra vez los días miércoles, faltan algunos, o se quedarían a disfrutar sus reyes a lo mejor, ¿verdad? La rosca. Hay una anécdota muy, ¿cómo le diré? Es que no es chistosa, muy impactante. Cuando llegamos aquí a Valle de Chalco, totalmente otra iglesia, o sea, realmente Dios ya renovó por completo, y se levantó la ofrenda al final y todo, oramos y todo, y fue eso, dijimos, ¿qué les parece si hacemos, vamos por una rosca aquí a la Horrera y traemos un atolito y todo? Sí, órale, y no sé qué, y de ofrenda ese día se levantaron como 200 pesos, poquito, para la rosca se juntaron casi 800 pesos. Eso habla mal de una iglesia, de verdad, eso habla muy mal de una iglesia, que la gente haya dicho, ay, no, es que no traigo para darles, pero sí traigo para, sí, realmente es algo feo. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán. Y por el pecado que entró, la muerte, así la muerte pasó, ¿a quiénes? A todos los hombres. Aquí habla de seres humanos, para que las mujeres no digan, ay, ya la libré, ya nomás ellos. No, aquí al decir hombres, habla de la humanidad, de los seres humanos en general. Son 3 las áreas donde un cristiano, y por eso puse ahí en letras grandes, ojo, un cristiano puede enfermar. La enfermedad física, que es en nuestro cuerpo, y muchos lo resentimos, muchos hemos tenido gripa, tos o cualquier tipo de enfermedad física. La enfermedad emocional, que es en nuestra alma, cuando alguien está deprimido, cuando alguien está abatido, cuando alguien está triste, cuando alguien tiene mucha ira reprimida, ese causa, enfermedades emocionales.
y la enfermedad espiritual, en este caso, obviamente nuestro espíritu, que son mentiras o medias verdades doctrinales que evitan la verdadera madurez en Cristo. Y en esta tercera, por eso es que es tan importante que una iglesia hable sana doctrina, porque cuando en una iglesia no hay sana doctrina y se enseñan cosas que no son ciertas, desde pequeños espiritualmente te enseñan que recibas a Cristo, que hagas tu oración de fe, creces toda tu vida así y después no puedes llegar a madurar. Apenas hace rato estaba viendo en las redes sociales, hablaba un testimonio verdadero de una iglesia de estas, de carismáticas, y decía: lamentable es el testimonio de casi toda la iglesia, una madre que nunca vio a su esposo convertirse a Cristo, que sus 3 hijos, 2 están en la cárcel y uno tirado al vicio, y su vida jamás cambió, pero iba a la iglesia, caía, hablaba en lengua, se retorcía, pero su vida jamás cambió. Esa es la enfermedad espiritual, una mentira. Si yo les siembro una mentira como si fuera una verdad, la gente se lo cree y empieza a crecer torcido, y después, para curar la enfermedad espiritual, es tremendo, muy tremendo. Estos 3 tipos de enfermedades siempre están ligados entre sí. Nuestro cuerpo, alma y espíritu están ligados. Pablo les dice a los tesalonicenses: guárdense irreprensibles cuerpo, alma y espíritu. No lo puedes separar. El ser humano es tripartito, tiene esas 3 partes. Por lo tanto, si una parte de nosotros está enferma, las otras 2 partes lo resienten por consecuencia. Vamos a Proverbios 17:22. Estamos hablando de lo que es la enfermedad para entender realmente quién es Jehová Rafa, o Jehová nuestro sanador, o yo soy tu sanador. Estaba viendo Proverbios 17:22. La enfermedad espiritual, una verdad o una mentira o una media verdad doctrinal que evita la madurez en Cristo. Me mandaron un video de un pastor de una mega iglesia que defiende la práctica. De hecho, él dice algo que yo no me atrevo a decir. Él dice: yo les aconsejo la práctica acerca de los Reyes Magos, de llevar a cabo. Él dice que sí, que es una tradición, y él dice que a nadie ha hecho daño, que a nadie ha matado el que tú tengas esa práctica y todo. Él comienza diciendo: es una tradición, pero puedes guardar esa tradición, y da un consejo que no es bíblico. No porque alguien celebre la práctica de los Reyes Magos deja de ser tu hermano en Cristo. Eso no es doctrina, eso es liturgia. Pero pasa algo y es muy delicado, que él dice: yo les aconsejo. Y uno como pastor, y más de un pastor de una iglesia grande, no puedes dar tu consejo, sino ¿cuál? El consejo de Dios. De hecho, cualquier cristiano, hermano, si alguien un día se acerca contigo, no le digas: pues sí, déjalo, Dios te mandará otro esposo. No, a ver, ¿qué dice la Biblia? No dejes, a menos que sea por causa de fornicación o de abandono, dice la Biblia en ese caso. Proverbios 17:22. Vemos cómo la enfermedad, ya sea en cuerpo, alma, espíritu, repercute en las otras 2 partes. Dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste, ¿qué dice? ¿Sabe que las personas que padecen artritis reumatoide o ese tipo de enfermedades, por lo general son personas propensas a la depresión, que siempre están tristes? Que las personas que siempre hacen corajes, adivine que de qué se enferman: del estómago, gastritis y hasta cáncer de estómago. ¿Por qué? Porque el alma, cuerpo y espíritu están ligados y no se pueden deslindar uno del otro. La palabra sanador, vamos más adelante, del hebreo Rafa, significa, ahí está apuntado, arreglar, cuidar, curar, médico, restaurar. Esa me encantó. Ahorita va a entender por qué. Sanar, sanidad o sano. Vamos a regresar a Éxodo 15. Ya entendimos lo que es la enfermedad. Ahora vamos a entender que Jehová es nuestro sanador. Y no era cierto, no se espante, no vamos a tirar a nadie al final.
Bueno, con decirle que una vez, ahorita me estoy acordando, fui en un culto que llega a la memoria. Ya estoy viejito y de repente me acuerdo, y como que cae el 20 de los... que estábamos en la iglesia matriz y hicieron una campaña de sanidad y milagros, y de verdad les estoy diciendo la verdad, al final ya no hallaban por quién oraron. Primero, ¿quién tiene cáncer? Y todo así, muy así. Al final, ¿quién tiene pie plano? Y al final ya de a tiro, como lo que querían era, pues ¿quiénes quieren bajar de peso? Pasen para que oremos por los gorditos. Yo en ese entonces estaba delgado, por eso no pasé. Tenía yo como 24 o 23 años. Imagínense, de verdad, ya dijeron al final, vamos a orar por los que tienen sobrepeso. Pasa y Dios te va a hacer el milagro de la sanidad. De verdad. ¿Sabe qué es lo peor? Se llenó de aquí adelante. Estaba llena de gordos. Yo no estoy gordito, es la buena vida. Dios me trata bien. Ay, Javier se ríe y dice, amén, pastor. Den un aplauso a Cristo. Dios es bueno, siempre, Dios es bueno. Ya entendimos lo que es la enfermedad. Es la alteración más o menos leve de nuestro organismo, ya sea causa interna o externa. La enfermedad cubre 3 áreas: cuerpo, alma y espíritu, y no se pueden separar. La palabra sanador del hebreo Rafa, restaurar, sanar, curar, médico. Mucho se ha hablado de la cita que tenemos en Éxodo 15:26, cuando dice, yo soy Jehová tu sanador, y se habla fuera de su contexto original para promover el falso evangelio de prosperidad y milagros. Dicen que Dios está comprometido, casi para no decir obligado, a sanarte, porque Él lo prometió en su palabra, no sin antes pedirte una suma de dinero de por medio, claro está. Pero ¿qué significa realmente esta cita? ¿Dios está obligado a sanar a sus hijos? De ser así, entonces, ¿por qué hay cristianos enfermos? Y eso es una contradicción tremenda. Y me ha tocado el caso, me han platicado de pastores que tienen que esconder a sus esposas porque son pastores que predican, y tú eres cristiano y tú no te puedes enfermar, y Jehová tu sanador, y Jehová Rafa, y mi esposa tiene cáncer, no vuelve a ir a la iglesia. De verdad. Que entonces, ¿qué pasa? Si Jehová es nuestro sanador, como dicen ellas, ¿por qué hay cristianos enfermos? ¿Les falta fe o les falta reclamar su promesa? Para entender el nombre Jehová Rafa es necesario ver todo el contexto en el cual se dio. Éxodo 15, pero ahora vamos a leer desde el versículo 22. Dice la Biblia, hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron del desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Espéreme tantito, le voy a hablar el contexto. Acabamos de pasar, si usted lee en Éxodo 14, que el pueblo de Israel acababa de ser liberado de Egipto, llega al Mar Rojo, el Señor hace que se abra el Mar Rojo, el pueblo de Israel pasa por en medio, el Mar Rojo se cierra y se traga a los egipcios. Entonces María sale y canta con las mujeres, agradecen a Dios, se da el llamado cántico de Moisés, se echó a la mar, jinete y caballo, algunas veces hasta lo llegamos a cantar, y a partir de ahí es que se da el contexto. Israel acaba de salir de Egipto, acaba de cruzar el Mar Rojo y ahora está en el desierto, y dicen, ¿qué hacemos? Moisés les dice, vamos a caminar 3 días hacia allá. Dice a partir del 4, ya siguieron caminando. El 23, llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre Mara. Llegaron a un estanque, pero el agua era amarga, hacía daño. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. En primer lugar,
Nada de que Jehová es mi sanador y que toma esa palabra y ya no tendrás ninguna enfermedad, ven y pacta. En primer lugar, es una promesa condicionada. El Señor, Moisés les dice, Dios les pone 4 condiciones. ¿Quién de nosotros podría cumplir? Si oyes la voz, no audible. ¿Pero qué significa eso? Que Dios te da un consejo. No hurtes, no robes, no esto, y no lo haces. Dice, si hicieres lo recto delante de sus ojos, ¿quién por nosotros mismos podría portarse bien delante de Dios? Dice, si dieres oído a sus mandamientos, nuevamente, que pongas atención a su palabra y lo hagas. Y por último, si guardares todos sus estatutos. ¿Cuántos podríamos guardar toda la ley de Dios? Todo lo que aquí dice. Entonces no podríamos reclamar esa promesa. Además, es una promesa específica. Moisés dice que no vendrán las enfermedades que Dios envió a los egipcios. ¿Cuáles son esas enfermedades? Agua en sangre, ranas por todas partes, piojos, moscas, muerte del ganado, sarpullido con úlceras, granizo muy pesado que acabó con parte de los sembradíos de ellos, langostas que devoraron lo que sobró de la cosecha, tinieblas que cubrieron el día y muerte de los primogénitos. Estos son conocidos comúnmente como las 10 plagas de Egipto. De hecho, hay traducciones de esta escritura que dicen plagas, allá va Javier, en lugar de enfermedades. En ninguna parte de la Biblia, escuche bien, dice que del pueblo de Dios no enfermará nunca, o que cada vez que pasemos por enfermedad o dolencia, Dios de inmediato enviará sanidad. Acuérdese, Dios es soberano. Si Él lo desea, envía sanidad. Pero si en su plan bueno, agradable y perfecto está que pasemos por este tipo de situaciones de enfermedad, también gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lea la Biblia y en ninguna parte encontrará que Dios dice que cuando tú clamas por tu sanidad, Dios está obligado. Ya habló de Éxodo 15, 26, ahora voy a tener que ir a sanarlo. Le hiciste manita de puerco a Dios. No. Lee la Biblia y en ninguna parte de la Biblia dice que un hijo de Dios o que alguien del pueblo de Dios no va a pasar enfermedad, no va a pasar tribulación, no va a pasar ningún tipo de cosa mala. Vemos aquí a nosotros. ¿Sí me está escuchando? Cuando alguno de nosotros pasa por una de estas situaciones, está dentro de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios y solamente nos queda decir gloria a tu nombre, Señor. ¿Eso significa que a Dios no le interesa la sanidad de sus hijos? Claro que le interesa, pero no es lo primordial, al menos no la sanidad física, sino la espiritual. Sin embargo, si vemos muchas citas donde Dios actuó a favor de la sanidad de su pueblo. Éxodo 15, 25 y 26 ya lo vimos. Salmo 103, 3, vamos rápidamente. Vamos bien, no se distraiga, vamos bien. Dios no promete que no pasaremos enfermedad. De hecho, si en su plan soberano está que estemos en enfermedad, también gloria a su nombre. Significa que a Dios no le interesamos, que Dios es como un niño que tiene una mascota y dice, hoy sí le doy de comer, ay no, hoy se me olvida. No, nada que ver. Pero a Dios le interesa primordialmente nuestra sanidad espiritual. Aunque sí Él se interesa por la sanidad física y lo vemos en varios ejemplos. En Éxodo 15 ya lo vimos. Salmo 103, 3 dice la Biblia, Él es, hablando de Dios, quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Salmo 147, 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. De hecho, aquí es en lo emocional más que en lo físico. Y Santiago 5, 14 y 5. Esta cita me encanta. Santiago 5, 14 y 5.
14 y 15, perdón. Hay personas que toman la cita esta de Santiago para hablar de que la oración de fe, la oración del pecador, la oración del Hijo de Dios, como la oración de como lo quiera llamar, es bíblica. Que aquí la Biblia dice que tú serás hijo de Dios y esa es una oración. Citan el 15, dice: la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Ya ves cómo dice que entonces tú hagas tu oración de fe y recibas a Cristo. Pero ¿qué dice el versículo 14? ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, ¿de quién? De los ancianos que oran por la persona enferma, salvará. La misma palabra terapeus se traduce salvar o sanar. La oración de fe de los ancianos sanará a las personas enfermas y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y aquí no habla de que tu oración de arrepentimiento, tu oración para recibir a Cristo en ningún momento. Aquí habla de que a Dios le interesa sí la sanidad física de sus hijos, pero no dice que está condicionado o obligado a actuar. Jesús mismo demostró que Él es Jehová Rafa cuando curó enfermos, ciegos, paralíticos y echó fuera demonios. Vamos a esas 5 citas. Mateo 12:13, 15:28, el 31, 14:14 y terminamos en Lucas 16. Recuerde que los días miércoles vemos más como estudio que como predicación. Mateo 12:13. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió. Habla de un hombre que tenía la mano seca, tullida. Y él la extendió y fue restaurada y sana como la otra. ¿Quién lo sanó? Jesús. Mateo 15:28. 14:14 primero, que está antes. Saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Jehová Rafa, Jehová el sanador. Se cumple la palabra en Jesús. 15:28. Entonces respondió Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mateo 15:31. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y mucho ojo, no es que no creamos nosotros en milagros o en sanidades, pero la gran mayoría son tomadas de pelo. Cuando alguien haga algo así verdaderamente, otra cosa estaremos hablando. Y por último, Lucas 6, 17 al 19. Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Jesús cumple la escritura de Jehová Rafa cuando viene y en su primera venida sana a muchos enfermos, endemoniados, ciegos, paralíticos. Durante mi caminar con Cristo he podido notar que muchos hermanos viven inmersos en enfermedades. No creo siempre que sea parte del plan de Dios para tratar algo en sus vidas. Muchas veces lo que pasa lamentablemente es la falta de identidad en esos cristianos, porque mucha gente no sabe quién es.
Están tan acostumbrados a su enfermedad, a su dolor, a su mal, que el día que todo puede cambiar, inconscientemente se sabotean, pues ya no saben quiénes son. Si ya no soy el pobrecito, el que siempre está enfermo, el que anda mal, el que está en su silla, el que no puede comer esto, el que no puede hacer lo otro, ya no sabe quién es. Por ello, ya no buscan atención médica y mucho menos oran a Dios para ser sanados. De aquí se desprende algo. Ir al médico es bueno para un cristiano, porque hay muchas sectas que te dicen, tienes que orar. Si vas al médico, te falta fe, Enrique. Tienes que creer en Dios. Ir al médico no es falta de fe, no es dudar de Jehová Rafa. Por supuesto que no, tenemos toda la razón. La Biblia nos muestra de una historia que nos aclarará esta situación. Vamos a Marcos 5, 24. Para que no le vengan y le digan, ¿de dónde vienes del seguro? Uy, hermanos, que te falta fe. Si tuvieras fe, el Señor ya te hubiera sanado, pero como te falta fe y dudas de Jehová, Rafa, ¿por qué usas lentes? Es que no veo bien. Uy, no le has creído a Dios. Tú quítatelos y da tu paso de fe. Lo que va a dar es su paso de azotar. No lo que va a pasar. Mucha gente se quita los lentes y le dicen, tú créele a Dios, da el paso de fe. Se quitan los lentes y siempre están como escaneando. Nada más, no. Ahorita vamos a entender bien todo esto. Marcos 5, 24 al 34. Escuche lo que dice la Escritura. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba a Jesús. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, tenía hemorragias y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de Jesús y le dijo toda la verdad. Le dijo, Señor, yo me acerqué, yo había tenido 12 años, esta enfermedad, me gasté mi dinero en médicos, solamente me hacían sufrir más y nunca me sané. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Lo que no debemos de hacer es poner nuestra confianza primero en los médicos y después en Dios. Eso sí no debe de hacer un cristiano. Vaya a 2 de Crónicas 16:12. ¿Qué pasa cuando es la voluntad de Dios que sea sano? Al instante. Cuando no es la voluntad de Dios, te puedes gastar todo tu dinero, puedes irte a Houston, que es donde aquí en el continente americano están las mejores clínicas y hospitales. Puedes ir a Houston en avión cada 15 días, cada mes a tu tratamiento. Puedes gastarte todo lo que quieras en medicamentos, y si Dios dice no, es no. ¿Es malo entonces ir al médico? No. Es malo, como vamos a ver ahorita en 2 de Crónicas 16:12, poner tu confianza o tu fe primero en el médico y después en Dios. Dice la Biblia, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. ¿Qué pasó aquí? Lo mismo que esta mujer. En lugar de primero tener tu confianza en Dios y obviamente a partir de ahí ir al doctor, y fue al revés. Lo ideal para un cristiano es que al tener una enfermedad, sea cual sea y por el motivo que sea, orar primero a Dios, rogar y descansar en su perfecta voluntad, e inmediatamente
Y si es grave, porque obviamente no vamos a decir, ay, se acaba de caer mi hijo de la azotea y míralo, pobrecito, está ahí tirado. Vamos a orar y ahorita lo llevamos al hospital. No, obviamente llamas una ambulancia, pero ¿qué vas haciendo en el camino? Diciéndole al médico, ¿qué le va a poner? ¿Cómo lo va a atender? No, ¿vas qué? Orando, obviamente, sí, porque si no, el pastor dijo que primero oráramos y ahí va a estar su pobre familiar. Es ir al médico, o si está muy grave, orar en el camino, y si no, ir al médico y ser atendidos. Lucas mismo, quien escribió el tercer evangelio, era un médico. Jesús no lo desechó, el Señor no lo desechó, el Señor no está peleado con la medicina. Vaya a Colosenses 4:14. Que no le engañen, que no le digan que usted no puede recibir transfusión de sangre, que usted no puede ir al médico, que la medicina no es de Dios, que Dios lo puede sanar. Por supuesto que sí. ¿Y sabe qué fue lo primero que nos dio? Raciocinio, sentido común, de decir, se acaba de caer de la azotea, estoy viendo que está desmayado, lo voy a llevar al doctor. Colosenses 4:14 nos habla del médico amado, dice, le saluda Lucas, el médico amado, y Demas, no demás, no los demás, Demas es un nombre. Por si no sabe cómo ponerle a su hijo, si van a tener otro hijo, Alex, el niño le puedes poner Demas, no hay Demas, es que es ya los demás. No está de más, no está de más. Como ya mencionamos, a Dios le interesa mucho nuestro bienestar espiritual más que el físico. Es preferible ir al cielo en silla de ruedas que irnos al infierno caminando. Es precisamente por ese interés en nuestro bienestar espiritual que Jesús murió en la cruz del Calvario. Vamos a 1 de Pedro 2:24. Y aquí vamos a entender verdaderamente lo que significa Jehová, nuestro sanador. Primera de Pedro 2:24, otra cita que les encanta a los sanadores o a los de la teología de sanidad instantánea, el nombrar. Dicen, tú toma la promesa que dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Fuimos sanados, dice Pedro, pero no se refiere en el plano físico, sino en lo espiritual. El contexto nos habla de lo espiritual. Muchos quieren tratar el problema del pecado con aspirinas porque el síntoma es un dolor de cabeza. Sin embargo, el pecado es como un tumor cerebral. Eso es lo que causa el dolor de cabeza. El cáncer espiritual es imposible curarlo con aspirinas de buenas intenciones, de echarle ganas, de moralismo, de religiosidad, con aspirinas de superación personal. Te hablan de todo eso, pero nunca tratan el problema real por el cual tienes dolor de cabeza, que es cáncer, espiritualmente hablando, obviamente. En realidad, lo que causa el dolor es ese cáncer. Nos quitan el dolor de cabeza por un breve tiempo, pero en realidad no estamos curados. Una persona, y obviamente con cáncer en la cabeza, ¿qué es lo primero que le duele? La cabeza. Y si se toma muchas aspirinas, ¿se le va a quitar el dolor de cabeza? Probablemente un ratito, media hora, 20 minutos. ¿Ya se curó? No se cura. Con aspirina no se cura. Esa es la situación del pecado, amado hermano. La única forma de erradicar el cáncer espiritual es por medio de Jehová Rafa. Es decir, Cristo es el único que puede salvarnos del pecado y sus consecuencias. Nosotros por nuestros propios medios no podemos salvarnos jamás. Es imposible, por más que nos esforcemos, sanarnos en lo espiritual a nosotros mismos. Ese tumor nos ha dejado ciegos espiritualmente a toda la raza humana. Y un ciego operando a otro ciego no puede terminar en algo bien. Usted llegara al doctor y le dijeran, nada más está el doctor ¿cómo se llama? Casimiro, que porque nació ciego.
¿Lo dejaría que lo operara? Ni siquiera que quedó ciego. No, yo operé 20 años, me sé la operación de memoria. No, nació ciego y así le quiere operar la cabeza. No. ¿Cómo terminaría? Imagínense. Ahora puedes decir, pues voy con uno que sí vea, pero le tengo una noticia: ninguno. Todos estamos espiritualmente ciegos y enfermos. Por eso es que Dios tomó cartas en el asunto. Envió a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar. La cura única y perfecta para nuestra grave enfermedad espiritual. Hay quienes no les gusta el término enfermedad espiritual. Hay quienes prefieren decir que estamos totalmente muertos espiritualmente hablando. Para el caso es lo mismo. Un enfermo de cáncer cerebral está condenado a muerte en poco tiempo. Ahora, dentro de los milagros de sanidad de Jesús, también está levantar a un muerto. Vamos a Isaías 53:4. Ayúdame ahora sí con el teclado. Cuando la Biblia habla de Jehová Rafa, Jehová nuestro sanador, por eso es que la promesa es condicionada a cumplir todos los estatutos y todos los mandamientos. Pero no somos nosotros quienes los cumplimos, es Cristo. Cuando dice por su llaga fuimos sanados, habla de la enfermedad espiritual incurable por nuestros propios medios, llamada pecado. Un ciego no puede operar a otro ciego. Isaías 53, del 4 al 11. Gracias. Escuche lo que dice la Biblia. Ciertamente Cristo, habla de Cristo, esta es una cita mesiánica, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El versículo 4 habla de sanidad física, sí, pero se cumple como lo vimos cuando Jesús viene la primera vez a la tierra y acercan todos a ellos, acercan a los niños para que oren, acercan a los enfermos para que ore por ellos. En Mateo 8:17, no vaya, dice que oraba por los enfermos para que se cumpla la escritura que dice, llevó nuestras enfermedades. Esa escritura, esta parte ya se cumplió. Esta no la puede usted tomar y decir, Señor, tú moriste en la cruz para quitarme toda enfermedad. No es cierto. La enfermedad que se quita en la cruz del Calvario es la incurable, llamada pecado. Dice el versículo 5, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de mi paz, de nuestra paz, fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿En qué área? En lo espiritual. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. ¿Se da cuenta? Habla de lo espiritual. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Versículo 10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. De eso nos habla todo el tiempo esta cita. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuál es el fruto que tuvo Jesús al pasar todo esto? Nuestra sanidad espiritual. Y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará. Hablando de justificación, no de sanidad, habla de lo espiritual. Mi siervo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Cierre sus ojos, por favor.
Jehová Rafa es Jehová nuestro sanador, pero es el que sanó el cáncer espiritual. Ese es el inconveniente más grande, el evangelio hoy en día. No confrontan con el pecado. La humanidad está muriendo de cáncer espiritual y le ofrecen aspirinas. Tu mejor vida hoy, haz tu oración de fe, recibe tu milagro y como ya vimos anteriormente, tantas cosas que no es el evangelio. El evangelio es eso, es Jehová Rafa. Tienes una enfermedad llamada pecado. Tú no la puedes quitar de ti mismo. No podemos. Y no hay quien nos la pueda quitar, no hay otro ser humano. Una aspirina no cura el cáncer. Te puede quitar el dolor de cabeza un rato. Puedes sentirte bien por un momento porque te dieron motivación, porque te hicieron cantar y brincar y dar vueltas y lenguas y todo lo que quieras. Pero después va a pasar lo que te decía con esta mujer al principio, que su vida jamás fue transformada, madurada, cambiada, y posiblemente vaya hasta el infierno. ¿Por qué? Porque va a morir por causa de ese cáncer espiritual. Por eso es que me escuchas tantas veces dándote predicaciones que confrontan. Porque a algún enfermo de cáncer la operación no es sencilla. Duele, es riesgosa, pero es necesaria. Cuando el Señor Jesús vino a morir en la cruz del Calvario y dice, por su llaga fuimos sanados, habla de esa área espiritual. Si Jesucristo no es el Señor de tu vida y el Salvador de tu vida, podrá no dolerte la cabeza por un tiempo, podrás aguantarte el dolor de cabeza lo más que quieras, pero ese dolor de cabeza va a terminar matándote. Isaías 53, lo acabamos de leer, nos damos cuenta de que habla de nuestra condición espiritual sin Cristo, condenados a la muerte. Pero Dios, por pura gracia, dice, yo soy tu sanador espiritual. Jehová Rafa no habla de la promesa, como muchos dicen, de que no puedes ser enfermo, o de que cites esta escritura y la enfermedad se va a ir, de que tires tus lentes, tus muletas, de que hagas a un lado todo y que te faltó fe para recibir tu sanidad. Jehová Rafa va mucho más allá. Dios en su plan podría tenernos sufriendo físicamente, pero como te dije hace un momento, preferiría yo por mucho entrar en silla de ruedas al cielo que caminando descender al infierno. Dele gracias a Dios, porque lo que era imposible para nosotros, para Él fue posible. El pecado tiene consecuencias y es muerte y enfermedad, en lo físico y en lo espiritual. Jehová Rafa quiere decir que Él nos sana en lo espiritual. Y si en su soberana voluntad a Él le place salvarte y sanarte en lo físico, también gloria a su nombre. Y si no, también gloria a su nombre, siempre. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Tú eres nuestro sanador. Te confesamos como Jehová Rafa, como Jehová nuestro sanador, en la área más importante y más urgente de nuestra vida, en lo espiritual. Por nosotros mismos no podríamos sanarnos, Señor. Sería imposible. Un ciego operando a otro ciego. Pero te damos gracias, pues por tu llaga, por lo que tú sufriste, por lo que tú tuviste que soportar en nuestro lugar, es que hoy somos sanos en lo espiritual. Nuestro espíritu
ha nacido de nuevo, porque de hecho lo que traes es nueva vida a nuestro ser. Gracias, Dios precioso. Quiero que abra sus ojos y me vea. Quiero terminar leyéndole una cita. No vaya. Apocalipsis 22, 2 y 3. Una vez que nosotros estemos en la eternidad futura, ya hemos hablado de la eternidad, eternidad pasada, eternidad futura para nosotros, para Dios todo es eternidad. La enfermedad ya no va a ser un problema. Dios se ocupa de eso también. Dice Apocalipsis 22, 2 y 3, escuche. En medio de la calle de la ciudad, habla de la Nueva Jerusalén, a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. ¿Cuál es la maldición? La enfermedad, el pecado y la muerte. Una vez que estemos en la eternidad futura, olvídese de tener gripa, tos o lo que sea. Dios sí se ocupa de eso, pero primero se ocupa de su alma y después va lo demás. Solideo gloria, solamente a Dios la gloria. Denle un aplauso al Rey.